ciclo de conferencias del Diplomado de Formación de Gerentes de la Industria de Petróleo y Gas. El tema de hoy es Londres en Caracas y La Haya en Maracaibo, retos estratégicos de Royal Dutch Shell en la industria petrolera venezolana en los años 40 y 50, a cargo de nuestro profesor invitado Alejandro Cáceres, a quien aprovechamos para agradecer la invitación que le formulamos para presentar hoy esta conferencia. Les recordamos que los micrófonos permanecerán apagados y las preguntas las pueden formular a través del chat de esta plataforma. Al finalizar, Alejandro, activaremos la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos a los estudiantes que ya se encuentran conectados, profesores e invitados especiales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora, nuestro coordinador, Juan Sabo, nos detallará la trayectoria de Alejandro Cáceres y el libro que está relacionado con el tema de esta conferencia de esta tarde. Adelante, Juan, con estos detalles. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra conferencia los viernes. Este es el número 18 en este ciclo de conferencias que se presentan en el seno del Diplomado de Formación de Gerentes de la Industria Nacional del Petróleo y Gas. En el transcurso de estos ciclos nos hemos tenido unas vivencias del pasado con las intervenciones de Gustavo Coronel y Humberto Calderón. Hemos ido hacia el futuro con lo que significa la agenda ESG, combustión in situ de crudos extrapesados, la transición energética y una variedad de temas técnicos, legales, sociales, económicos y políticos. Hoy tenemos el privilegio de escuchar una conferencia, como dijo María Estela, denominada Londres en Caracas y La Haya en Maracaibo, que nos mostrará el mismo desarrollo de la industria petrolera venezolana en el latido del corazón, de uno de los corazones más importantes petroleros que en el siglo XIX, que fue la Shell, ¿no? En el momento es muy propicio. Esta presentación iba a ser, lo teníamos programado al principio del diplomado, pero Alejandro creo que estuvo enfermo y lo pospusimos. Y resulta que otra vez nos pasó lo de la semana pasada, que el momento es mucho más propicio que cuando estaba programado, porque resulta que la Shell, que era una empresa que toda su vida era holandesa e inglesa, pues acaba de decidir de trasladar su sede a Inglaterra y salir de Holanda por razones impositivas, y yo pienso también un poco tiene que ver con la decisión judicial del que fue que le dieron a la Shell de obligarlo a reducir su emisión. En todo caso, es una decisión importantísima donde el nombre de la empresa cambia a Shell, va a estar en Inglaterra, y los accionistas van a votar sobre el tema próximamente, pero todo el mundo da por sentado de que eso va a ser aprobado. Bueno, todos ustedes, sobre todo los del IESA, conocen a Alejandro, pero en todo caso déjame mencionarles que él es ingeniero industrial graduado de la Universidad Católica Andrés Bello, con máster en finanzas en el IESA y también un máster en economía e historia en la Universidad de Utrecht, y está cursando o es candidato al doctorado en historia en la Universidad Católica Andrés Bello. Ha desempeñado roles gerenciales también relacionados con finanzas, banca, consumo masivo y planificación estratégica, y también telecomunicaciones. En paralelo, es profesor de planificación estratégica e historia empresarial en el IESA y también en la UCAP. Es autor de un libro galardonado que es el origen de la presentación a la conferencia de hoy. Y bueno, solamente me queda decirle que bueno, tengo el privilegio de dejar con ustedes a Alejandro y de agradecerle a nombre de la coordinación de haber aceptado hacernos esta conferencia. Muchas gracias, Alejandro, y el podio es tuyo.
Muchas gracias, Juan, y bueno, María Estela, por la invitación a este foro, por el que, bueno, ya han pasado bastantes nombres grandes, sobre todo de practitioners con experiencia en la industria, ¿no? Y, bueno, en línea con lo que dices, pues esto va a ser un poco dar una mirada a ese pasado que tuvo. Bueno, y Venezuela sigue siendo país petrolero, pero de lo que fue el tiempo de la operación de las compañías um, petroleras accionarias que operaron hasta el año 75, y bueno, y fueron la génesis de lo que fue la industria petrolera en Venezuela. Bueno, efectivamente, yo voy a tratar de hacer esta presentación en unos 45 minutos. Para luego dejar el espacio para preguntas y respuestas, porque bueno, creo que lo más importante es también que podamos interactuar acá, ¿no? Y se basa en esta obra que fue editada, digamos, como parte de lo que fue el premio para jóvenes historiadores que Rafael María Baral, que otorga la Academia Nacional de la Historia y la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura. Bueno, aquí una breve introducción, bueno, sobre todo para mis colegas historiadores empresariales que les agradezco mucho que algunos pues lograron unirse acá. Y bueno, en primer lugar, bueno, esto es un caso de historia empresarial. Esto continúa los esfuerzos bueno, de tres de mis profesores en la Universidad de Utrecht, en Holanda, que escribieron la historia de Shell el año 2007, Joost Jonker, Kitty Slaughterman, Jean Lauten van Sanden, bueno, y un autor británico, Stephen Howard, que fue parte del equipo, de Chris McKenna, que ha trabajado el tema de la historia de las consultoras y digamos, esta obra, y ya les contaré por qué es una contribución relevante a la historiografía global, porque redescubre un estudio que se hizo en Caracas, Cartón y Maracaibo en los años 50. Esta es la continuación de lo que fue mi tesis de maestría en la Universidad de Utrecht, donde pues, consulté algunos documentos en el archivo histórico del grupo en La Haya. Y también, digamos, en la evolución, y es lo que terminó siendo esta obra, se incorporaron otras fuentes primarias adicionales, como lo es la revista Tópico Shell, que fue el órgano de comunicación interno de la compañía en Venezuela entre el 39 y el 75. Y bueno, incluso después evolucionó a lo que fue la filial de Petróleos de Venezuela que heredó a Shell, que fue Maravén, como Tópicos Maravén. Y también entrevistas a ex ejecutivos del grupo. Bueno, esto es una contribución al estudio de la evolución de las operaciones de las compañías en Venezuela, porque, a ver, la literatura se ha enfocado mucho y por supuesto, porque es un tema muy relevante para el país, en lo que es el manejo de la renta petrolera, en el tema de las relaciones con el Estado, los temas de la política, pero le ha prestado muy poca atención al tema de cómo operaban estas compañías. Y digamos, al final del día, es decir, para que esa renta se generara, era porque había un conjunto de personas, de hombres y mujeres, pues que estaban en actividades de exploración y producción, de refinación, de transporte y de comercialización, ¿no? En las diferentes compañías de las que ya les hablaré. Y bueno, y también en una escala un poco más global también contribuye al debate de las contribuciones de las empresas multinacionales en los países emergentes. Y esto es importante, pues, porque como dice Alfred Chandler, de quien ya les hablaré un poquito también, pues esa es el motor central para lo que ha sido el crecimiento económico de los países modernos. Bueno, aquí, dado que la historia empresarial es una disciplina relativamente poco conocida en Venezuela, pues les hablo un poquito de este mundo y de esta disciplina. Esta es una disciplina que nace en los años 20, 30 bueno, la Universidad de Harvard, la Escuela de Negocios de Harvard. Y bueno, y de hecho, aún hoy uno de sus grandes órganos de divulgación, digamos, académicos es lo que es el Business History Review, que publica la escuela de negocios, ¿no? Y justamente el padre de la historia empresarial es Alfred Chandler. De hecho, pues yo les invito a que
a que entre los libros que tengan en sus listas coloquen las obras de Chandler, porque él ha sido muy influyente. Acá le coloco dos, la mano visible y estrategia y estructura. Y bueno, no solo para los que les guste la historia, sino para los que les interesa el tema de gerencia, porque pues Chandler va de una forma sistemática, va a desarrollar, digamos, unos paradigmas que luego la historia empresarial en su evolución ha venido retando, pero digamos que son de alguna manera el origen de lo que ha sido, ¿no? Y ven a la izquierda y a la derecha, a la izquierda un gerente y a la derecha un historiador, porque bueno, de alguna manera esto ordena, y aquí les hablo un poco como practitioner, el diálogo entre gerentes e historiadores, ¿no? Que no necesariamente es sencillo porque, bueno, vienen de mundos absolutamente diferentes, tienen formaciones absolutamente diferentes, pero pueden haber lecciones interesantes para quienes, digamos, van a hacer una carrera gerencial o ya la tienen digamos, en el espejo de la historia, ¿no? Y un poco en ese espíritu de ver la historia como maestra de vida. Y bueno, y definitivamente es algo que le da, que le ha dado mucha vida y mucho impulso a lo que es el tema de la historia empresarial a nivel global. Bueno, algo relevante es que en América Latina también han habido contribuciones importantes acá. De hecho, bueno, la Universidad de los Andes, entre otras universidades, la de Bogotá, ha desarrollado un gran departamento de historia empresarial y bueno, y a lo largo de toda la región también lo hay y se han creado canales virtuales para estar en contacto e ir conociendo cuáles son estas nuevas novedades e ir de alguna manera integrando el campo del conocimiento. Bueno, esta foto es una foto justamente de uno de los últimos cursos a los que les dimos el tema de historia empresarial en el programa de liderazgo de educación ejecutiva. Aquí justamente detrás está la placa fundacional del IESA, porque bueno, parte del esfuerzo es ir también, bueno, tanto conocer la disciplina y cuáles son, digamos, las utilidades que pueden tener para un practitioner de la gerencia, ¿no? Y un líder o una líder. Esto es una pequeña definición que se las dejo por acá, si quieren ver algo más formal de lo que es esto. Pero bueno, ya entrando en materia, a ver, entre el 2014 y el 2022 se cumplen bicentenarios de lo que fue la guerra de independencia, pues que es lo que hizo a Venezuela, pues un país independiente. Y bueno, a partir del año 30, pues cuando se separa de la Gran Colombia, o de Colombia la Grande, pues una nación, pues ya que es la que tenemos hoy en día. Pero, sin embargo, si hay algún evento que es absolutamente mucho más central para lo que ha sido la vida de los venezolanos de la actualidad, yo no pensaría en la independencia. Yo pensaría en que también se van a cumplir los centenarios del petróleo. Pues definitivamente, si uno hace, digamos, si uno quiere hablar de la historia económica de Venezuela en una frase, es siglo XVII y XVIII cacao, siglo XIX café y siglo XX petróleo, ¿no? Y justamente el año 22, y el año que viene se cumple el centenario, va a ser, digamos, el inicio de todo esto, ¿no? ¿Y por qué les digo que el petróleo es posiblemente mucho más relevante que la independencia para nosotros? Bueno, porque cuando uno ve un panorama de la Venezuela prepetrolera, básicamente el país era un archipiélago, como lo llamó el historiador venezolano Elías Pino Iturrieta. Es una nación que no está consolidada, es una nación gobernada por caudillos, con un conjunto de enfermedades endémicas que barren al país, como el paludismo, que esta historia que les voy a contar va a ser importante, una esperanza de vida que no llegaba a los 35 años, un país eminentemente rural, y bueno, con un altísimo porcentaje de la población analfabeta. Cuando uno ve las cifras, digamos, del año 20 al año 80, uno ve que el cambio es dramático. Venezuela se pone, bueno, incluso por encima del promedio de América Latina. Y bueno, aunque lejos de los países industrializados, cierra un poco la brecha, y eso tiene un nombre, y el nombre de eso es petróleo. De hecho, uno ve pues este crecimiento relativamente estancado
o un crecimiento muy leve, digamos, entre el año 30 y el año 20. Y pues con el petróleo uno ve, digamos, cómo se dispara esto hasta el tiempo, lo que es mi estudio, que cierra en el año 58. Entonces, a ver, las primeras operaciones petroleras nacen en Venezuela, o la primera operación, digamos, de extracción y refinación de petróleo surge en el año 1878, con la famosa petrolía del Táchira. Sin embargo, esta es una operación básicamente artesanal bueno, y de alguna manera épica, porque en el medio de un campo unos empíricos comienzan a aprender de esto, incluso se traen los equipos de Estados Unidos, pero pues esto nunca logró tener la escala porque definitivamente la industria petrolera es de las que va a estar a la cabeza de la segunda revolución industrial, y si algo que la caracteriza es que es intensiva en capital, ¿no? Para poderla desarrollar a una gran escala. Y justamente, mediando las décadas, en 1912, llega la primera gran empresa petrolera. Y esta primera gran empresa petrolera es el grupo de empresas Royal Dutch Shell, que en 1907 justamente había hecho la fusión entre la compañía holandesa de petróleo, la Real Compañía Holandesa de Petróleo, la Royal Dutch, y la compañía Shell de transporte y comercio, la Shell Transport and Trading. Y ese merger es lo que da lugar al grupo Royal Dutch Shell, que bueno, en línea con lo que mencionaba Juan, muy característico de cómo es el grupo que va tomando las decisiones mediando un lapso bastante largo, y yo creo que por eso pues, es un caso de estudio interesante, pues ha decidido finalmente pues, moverse a Londres y bueno, y abandonar el elemento Royal Dutch y quedarse solamente con Shell plc. Entonces, a ver, ¿y por qué pasa esto? Bueno, porque había una compañía faltera en Venezuela que tenía unas ciertas concesiones también acá, que era la General Asphalt. Y la General Asphalt le encomienda a Ralph Arnold y a un conjunto de geólogos de la Universidad de Stanford, acompañados por algunos venezolanos. Acá tienen una foto arriba y a la izquierda, un estudio para ver el potencial petrolero venezolano. La General Asphalt no tenía los medios para poder desarrollarlo en ese momento, y la información de este estudio llega a Henry Deterding, que en ese momento era presidente de la Shell, de la Royal Dutch Shell. Y eso está documentado en un libro que se llama Los Primeros Pasos, que justamente es habla sobre los temas de Ralph Arnold, y Deterding lo cuenta en unas memorias que él dice que él decide dar la apuesta más especulativa de su vida, cuando decide comprar los intereses de la Caribbean Petroleum Company a la General Asphalt, y bueno, y luego a partir de ahí empiezan a llegar a controlar otras compañías que estaban operando en Venezuela. Y en el año 14 ocurre el primer descubrimiento de un pozo comercial, que es el famoso Sumaque 1, en la costa oriental del lago de Maracaibo. Pero en el año 22, y esta es una de las cosas de hecho uno de los capítulos del libro se llama así, es el petróleo encuentra Venezuela, porque la historiografía tradicional habla de Venezuela, Venezuela encontró petróleo, pero cuando uno ve esta radiografía de lo que era el país y una industria que es intensiva en capital, intensiva en know-how también, que está a la cabeza de la segunda revolución industrial, pues no había manera que localmente pudiéramos acometer un esfuerzo de esa magnitud para desarrollar a la industria a gran escala. Y en el año 22, justamente marca el momento en que el petróleo encuentra Venezuela, porque ocurre el famoso reventón de los Barrosos 2 en la costa oriental del lago, por la Venezuelan Oil Concessions, que es una empresa controlada por Shell y que digamos, fue creada por un venezolano llamado Antonio Aranguren, que a la sazón se terminará convirtiendo en el hombre más rico de Venezuela, porque esta empresa controlaba concesiones importantes en la costa oriental del lago. Y bueno, y Venezuela aparece en el mapa del capitalismo mundial porque este pozo empieza a echar a la atmósfera 100.000 barriles diarios, se calcula. Y se consideran uno de los pozos más productivos del mundo. De hecho, acá tienen la foto
famosa, donde aparecen los geólogos con el reventón atrás en el año 22. La industria petrolera, pues también habían otros actores aparte de Shell y entre esos actores pues estaban las empresas estadounidenses de John D. Rockefeller, del grupo Standard Oil, que bueno, luego se va a partir en varias compañías en 1911. Y está también la empresa petrolera de Andrew Mellon de Pittsburgh, que es la Gulf Oil Corporation. Y ellos, digamos, van a hacer los grandes desarrollos en el sur de los Estados Unidos, en Spindletop, y bueno, y también en Texas. Y bueno, y definitivamente ellos, al ver el éxito que está teniendo Shell acá en Venezuela, definitivamente se interesan en esto y pues llegan lo que llamamos acá las tres grandes, ¿no? Llega Shell teniendo a la cabeza la Caribbean Petroleum Company, la Venezuelan Oil Concessions, que les mencioné de Aranguren, la Colon Development Company, y luego estas compañías en conjunto con otras menores que tenía el grupo van a ser consolidadas en la compañía Shell de Venezuela en 1953. Llega la Standard Oil y llegan varias subsidiarias de Standard, llega Standard Oil de Venezuela, llega la Lago Petroleum Corporation, que era el Standard Oil de Indiana, Standard Oil de Venezuela era la Standard de New Jersey, la Creole Petroleum Company, y finalmente todas estas compañías son consolidadas en la famosa Creole en el año 44. Y finalmente la tercera grande que llega, y estas van a ser las tres grandes operadoras hasta que se nacionaliza la industria en el 75, es la Gulf con la Menegrande Oil Company. Entonces, bueno, así Venezuela pues se convierte en el primer exportador del mundo, cerrando la década de los 20. Porque bueno, aparece el reventón de los Barrosos en el 22, eso muestra el potencial de la costa oriental del lago de Maracaibo, pero en el este de Venezuela, también la Standard Oil de Venezuela va a hacer el descubrimiento del campo gigante de Quiriquiri, y eso es, digamos, lo que empieza a ser una operación importante, y la Lago Petroleum Company en el lago de Maracaibo justamente empieza a hacer un desarrollo de producción en las aguas del lago. De hecho, en ese sentido, Venezuela va a ser pionera, digamos, en lo que uno diría el tema de producción de costa afuera, ¿no? En lo que es la parte lacustre, por parte de la Lago y otras compañías que luego operarán también allí. Un poco hablando bueno, ¿y cuál es el contexto que está viendo acá? A ver, en Venezuela lo que se pensaba es que el petróleo iba a durar muy poco. Entonces, de ahí van a ser un término que va a acompañar al pensamiento económico venezolano y político también, en lo que va a ser el resto del siglo, que es sembrar el petróleo. De hecho, esta frase fue, digamos, acuñada por Alberto Adriani, pero quien la populariza es Arturo Uslar Pietri, y es, mira, dado que el petróleo se va a acabar pronto, tenemos que ver cómo lo invertimos en desarrollar industrias. Bueno, Alberto Adriani, un hombre trujillano que era unas grandes zonas cafeteras de Venezuela, su mayor preocupación era, bueno, cómo mantenemos al café como una industria competitiva, ¿no? Y de alguna manera él veía, pues, este petróleo generando capital para seguir desarrollando la industria cafetera, cosa que no ocurrió. Venezuela pues siguió una senda netamente petrolera y el agro pues va a pasar a un lejano segundo lugar. El siguiente periodo, luego de los 20, es lo que van a venir la década de los 30. La década de los 30 fue una década bien retadora en el sentido de que va a haber una sobreproducción en el mundo, los precios caen, las compañías tienen que hacer un pacto para proteger cuotas de mercado, y eso de hecho redunda en Venezuela. De hecho, ustedes ven acá entre el 30 y el 32 una caída, y la industria despide a la gran mayoría de sus trabajadores por este contexto global que hay, y empieza una recuperación desde luego a partir del
del 34 hasta comienzo de los 40, y vemos una caída abrupta, y esa caída abrupta es justamente pues lo que es la guerra submarina, ¿no? Que llega al Caribe porque pues Venezuela se convierte en uno de las fuentes cruciales para la obtención de crudo para el esfuerzo de guerra en Europa. Que luego pues se va a recuperar, pero definitivamente el año 42 fue un annus horribilis para Venezuela, pues porque básicamente los submarinos bloquearon lo que eran las rutas petroleras, y eso es algo interesante, porque bueno, el crudo venezolano se refinaba en su mayoría no en el país, sino por el lado de la Criol, bueno, todavía era la Lago en esa época, en la isla de Aruba, frente a las costas venezolanas, y por parte de Shell en Curazao. Entonces, y bueno, y otra parte iba pues para refinerías en Europa y en Estados Unidos. Entonces, bueno, al cortar digamos, por parte de los submarinos, ese movimiento, pues hay una caída muy abrupta en términos de producción. Y el año 43 va a tener lugar lo que es un parteaguas en la historia petrolera venezolana, y es la famosa reforma de la ley de hidrocarburos del año 43, ¿no? Promulgada por Isaías Medina Angarita, y bueno, y ahí se verá algo interesante, que es de alguna manera cómo son las visiones de las compañías en cuanto a cómo manejar los temas, ¿no? Y acá vemos arriba a Henry Linan. Henry Linan fue un ejecutivo muy importante del Standard en Venezuela, bueno, un hombre que llegó a ser condecorado por Juan Vicente Gómez por la Orden del Libertador, por un apoyo que le dio a la economía venezolana en términos de acuerdos cambiarios. Pero pues cuando el gobierno venezolano empieza, digamos, ya a hablar de la ley, Linan dice que nadie le va a decir a Standard cómo manejar su negocio. Un poco, digamos, con esa reminiscencia a cómo manejaban ellos la relación con Juan Vicente Gómez. Y bueno, y Linan es expulsado al país. La Standard se preocupa muchísimo, porque no perdamos de vista que en el año 38 había habido la nacionalización petrolera en México. Entonces, bueno, habían perdido México, y perder Venezuela, que era una operación importante para ellos, pues era algo que no se esperaba. Pero Linan va a ser reemplazado por Arthur Profit, que va a ser un ejecutivo con una actitud totalmente diferente, y de hecho, bueno, que es muy importante en la historia por un manifiesto que él hace respecto a cómo las compañías tienen que buscar acercarse a la sociedad y ser vistas como buenos ciudadanos corporativos. Y a quien vemos abajo es a John Loudon. John Loudon era el hijo de un altísimo ejecutivo de Shell. De hecho, bueno, lo que dice la historia es que Loudon decide venirse a Venezuela en el año 30 y en los años 30, porque él quería irse a un país a donde no conocieran a su papá y no lo trataran de la manera como siempre lo trataban, con la diferencia. Loudon se graduó en la Universidad de Utrecht, en mi universidad. Y bueno, Loudon era el gerente asistente en Venezuela, reportándole a Bartol van Hassel. Y digamos, la actitud de Shell en la negociación es totalmente diferente. Y bueno, pero absolutamente la ley se termina promulgando. Esto confirma las concesiones que se le habían otorgado a las compañías a comienzos de siglo, que estaban muchas en tela de juicio, y se les confirman hasta el año 83, se les confirman por 40 años. Pero a cambio las compañías, y se entregan otras nuevas, pero a cambio las compañías están obligadas a construir grandes complejos refinadores en las costas, en la costa venezolana, entre otras condiciones que les dan. Y bueno, y la más importante de todas, esto es lo que pone en el camino a un arreglo donde el Estado venezolano tenga una participación mayor en lo que son las ganancias y la renta que reciben las compañías por la explotación petrolera, ¿no? Y es lo que se conoce acá como el famoso 50-50, ¿no? Que es algo que mediando los años va a ir, digamos, creciendo esa participación, y luego rebasará ampliamente ese 50-50, y el Estado venezolano básicamente tendrá un 80% más va a ser el government take. Y bueno, esta foto a mí me gusta mucho, porque es una foto de los años 50 que tomó un fotógrafo rumano, Petre Maxim, y es
para mí es el encuentro de dos Venezuelas. Pues, vemos un cochero que era emblemático en Venezuela, que era Isidoro Cabrera con sus caballos llegando a una estación de servicio de Shell, ¿no? Entonces ese encuentro de esa Venezuela agraria que se está yendo y como dándole, y lo que está llegando es esta Venezuela petrolera, ¿no? Y por eso yo bautizo esto como tiempos de transformación, y Venezuela entonces, a partir del año 44, se va a convertir en la joya de la corona de las compañías petroleras que operan en el país, porque va a ser, digamos, uno de los de fuentes de crudo más relevantes, ¿no? Y de hecho vemos este salto tan grande que hay en términos de producción justamente en ese periodo, ¿no? Y nos habla de una inversión importante que se hace acompañado de la construcción de los grandes complejos refinadores de carbón por Shell y de Amuay por parte de Creole en el oeste de Venezuela. Para Shell no era una excepción que fuese la joya de la corona. De hecho, si vemos en este gráfico, digamos, el porcentaje que representaba la producción venezolana para el grupo nunca bajó de un 30%. De hecho, en algún momento llegó a ser hasta el 60%, justamente en el año en que bueno, básicamente Venezuela es el único país donde de los poquísimos países donde Shell está operando. Entonces, bueno, definitivamente, y claro, y en términos de producción, los Estados Unidos era más importante para Shell, pero Estados Unidos tiene una característica que era que casi todo ese petróleo se consumía en los Estados Unidos. En cambio, Venezuela, un país mucho más pequeño, pues casi todo ese crudo salía como exportación. Entonces era, digamos, su operación más importante en términos de exportación a nivel global. ¿Cuáles van a ser las áreas petroleras de Venezuela? Bueno, en Occidente vamos a tener el gran polo petrolero, justamente lo que es la cuenca del lago de Maracaibo. Entonces se produce alrededor de 1 millón de barriles al día por el año 50. Pero por otro lado está el Oriente, con alrededor de 400.000 barriles, un 29%. En Occidente es la gran zona donde opera Shell, opera también la Creole, opera Mene Grande. En Oriente, Shell no opera. De hecho, ellos, a pesar de tener concesiones, estas nunca llegaron a desarrollarse. Se hicieron solamente algunos intentos de exploración, pero el Oriente es la zona donde opera la Mene Grande, en los grandes campos de crudo boliviano de Oficina, de Santo Tomé, de toda esa zona, y bueno, y por supuesto el estándar en el campo gigante de Quiriquire, ¿no? De la Creole. Y bueno, y aquí está la distribución de las compañías, como les mencionaba, las tres grandes, pues básicamente copaban la gran mayoría de la producción. Creole tenía alrededor del 49% en Occidente, en Oriente el 33%, y para un total de un 44%. Shell tenía el 31% y Mene Grande tenía el 15%, y el resto de otras compañías, bueno, aquí operaba la Texaco, la Sinclair, llega la Móvil luego, que era la Socon y la Standard Oil de Nueva York. Es lo que hoy por hoy es Chevron, que en ese momento era el Standard Oil de California, también va a estar operando, pero digamos, sus producciones bastante pequeñas versus estas compañías. Y bueno, y aquí hay un par de frases para reforzar un poco por qué el petróleo es importante para Venezuela, ¿no? Y esto lo dice un alto ejecutivo, una petrolera justo en el 50. Él va a decir, en Venezuela el petróleo es todo, es la vida o la muerte, representa el 90% del ingreso nacional y es el segundo mayor empleador después del Estado. ¿Y por qué Venezuela es importante para las petroleras? Esto lo dice un periodista acerca de Creole y hablando de lo que representa para el estándar de New Jersey, que es lo que es hoy Exxon. Y él dice, bueno, Jersey definitivamente existiría sin Creole, pero no existiría ni al nivel de rentabilidad, ni como el imperio integrado de producción, refinación y comercialización que es hoy, ¿no? De hecho, el capítulo que se refiere a Creole en la historia de Standard
justamente se titula The Breadwinner, porque básicamente pues era la empresa crucial para, como decía este periodista, hacer de Standard y luego Exxon en lo que se convirtió. Bueno, en Venezuela Shell va a operar con un negocio petrolero integrado. Vamos a tener exploración y producción, como ya les mencioné, en la cuenca del lago de Maracaibo, refinación en una pequeña refinería en San Lorenzo, en el lago, pero el gran complejo de Cardón, que se inaugura justamente el año 50. Vamos a tener transporte bueno, por los oleoductos que conectan al lago con Cardón. De hecho, va a ser un proyecto mayor de ingeniería que se va a cometer en Venezuela para hacer lograr llegar al petróleo hasta allá. Y bueno, y por supuesto a través de los buques pues, con los que sale el petróleo para ser comercializado en el resto del mundo. Y bueno, y finalmente comercialización pues a través de las estaciones de servicio y a través pues, de las distribuidoras de lubricantes y productos químicos del grupo en Venezuela. Entonces, este va a ser el tiempo y bueno, y aquí ya tienen un poco un spoiler de por qué es esto. A ver, cuando uno ve el mapa, bueno, hoy por hoy Venezuela está conectada por grandes carreteras y la comunicación, pues, aunque a veces también tiene sus retos, es relativamente sencilla. Pero piensen en el mundo de los años 50, ¿no? Unas grandes restricciones geográficas y de comunicaciones. Maracaibo va a ser la sede de la división occidental, es donde se maneja la parte técnica. En Caracas va a estar la oficina principal, donde se manejan los temas financieros, los temas de relaciones con gobierno, que bueno, que eran muy importantes en este tema. Y donde va a estar la gerencia general de la compañía. Tienes estas nuevas concesiones en Oriente y en Cardón manejas la parte de refinación y la parte de transporte, ¿no? Lo que luego se conoce como la división marina. Entonces, pues acá van a nacer toda una cantidad de retos para resolver, que hay que resolver para que la compañía pueda seguir operando y además pueda seguirse expandiendo de la manera como lo empieza a hacer, pues luego que culmina la Segunda Guerra Mundial. Esto lo va a hacer también en medio de un oasis geopolítico, y esto es importante, pues esto explica también, digamos, el ramp-up de inversiones que hacen las compañías en Venezuela, porque no perdamos la perspectiva que la posguerra es el tiempo de los grandes nacionalismos. Entonces, de hecho, aquí vemos lo contrastante de la mirada de una portada con Gamal Abdel Nasser, el egipcio. Y bueno, y vemos pues atrás el faraón con un fusil y el otro que él tiene atrás con un cóctel molotov y otro allí con una espada, en tanto que Marcos Pérez Jiménez, pues que es el gobernante de turno en Venezuela, pues lo vemos con sus obras, ¿no? Y de hecho vemos en medio de una selva cómo emergen, digamos, bueno, unos campos petroleros. Está atrás la montaña porque se construyó el teleférico más grande, más largo del mundo. Vemos el Hotel Tamanaco, que va a ser digamos, una obra de infraestructura emblemática, y vemos también el proyecto de construcción del helicoide. Entonces, bueno, definitivamente Venezuela es como lo decimos en el libro, un oasis geopolítico para operar. Y por eso las compañías dicen, bueno, vamos a resolver los temas porque aquí estamos para el largo aliento. Y bueno, y justamente pues uno de los elementos centrales para tratar de resolver estos temas es un evento que ocurre entre el 55 y el 56, y es lo que se llama como los estudios McKinsey, la compañía Shell de Venezuela. Un poco para dar el contexto, McKinsey & Company hoy por hoy es la gran consultora gerencial a nivel global. Pero para el año 55, McKinsey nunca había hecho un estudio fuera de los Estados Unidos. Y justamente John Loudon, que había conocido de McKinsey por un colega de él que era presidente de la Texaco, que era Buzz Long, él llama a Marvin Bower, que era digamos,
jefe de la firma consultora y le dice, mira, vamos a hacerte un tryout para luego un proyecto más grande que tenemos en mente. Entonces, mira, vete a Cardoni y Marco en Venezuela para que hagas un estudio de la compañía, porque tenemos temas que tenemos allí que importantes que resolver. Y este estudio, entonces ellos los llevan adelante y se van a generar 8 reportes. En el libro pues podrán ver en detalle esta historia, cuyos nombres se recuperaron justamente en la investigación de mi tesis, porque de alguna manera era se sabía en la literatura de historia, se sabía del estudio de McKinsey en Venezuela, pero no estaban los detalles de cómo ocurrió eso. Y justamente hay un capítulo en la obra que se dedica a eso, y por eso menciono a Chris McKenna a comienzos en términos de sobre quién construye esta obra, porque esta es una pieza central en lo que es la historia de la consultoría global, porque definitivamente McKinsey, sin el estudio de Venezuela y sin el estudio que hace luego en Shell, en las oficinas centrales, y que va a dar lugar al perfeccionamiento de la organización matricial, definitivamente la historia de la consultoría hubiese sido diferente, ¿no? Y desde ese punto de vista, la historia empresarial venezolana pues es un hecho relevante. Ya acercándonos al final, pues rápidamente, ¿en qué consistieron la resolución de estos retos que les mencioné? ¿Qué hace la compañía? Bueno, en primer lugar, pues segmenta geográficamente la estructura, refuerza los roles de línea y funcional, crea unas estructuras de planificación estratégica. De hecho, también la génesis de la planificación estratégica en Venezuela, digamos, no militar, porque la génesis militar es a través de los estados mayores, esa es justamente con Shell, que crea el primer departamento de planificación estratégica, producto de recomendaciones de McKinsey, para que justamente procese información, apoye a las decisiones corporativas de la compañía en Venezuela. A nivel de prácticas gerenciales, se establece la gerencia programada por objetivos, se delega en la gerencia local el manejo del negocio integrado y también se le da responsabilidades para que manejen temas de especialización. Y esto va a ser crucial luego para la historia de PDVSA, porque en el año 75 la única compañía que tenía traders era Shell. Y justamente los Shell tienen que enseñarle al resto de las filiales a hacer trading, o de alguna manera reforzar esto, ¿no? Definitivamente debe haber algún conocimiento. Y en tercer lugar, eso es algo que ya es posterior al tiempo de esta obra, cómo los directores evolucionan de directores por función a directores con una mirada corporativa. En términos de tecnología de información y comunicaciones, va a haber una automatización de la contabilidad y control de almacenes utilizando tarjetas perforadas. Se establecen redes telefónicas directas y a través de FM para la conexión local e internacional, justamente para resolver los retos de lo complicado que era la comunicación. Van a ser pioneros en, digamos, la traída de computadoras comerciales en Sudamérica. Y también se van a establecer, y aunque esto es un poco posterior, aunque la génesis está en los 50, departamentos de finanzas automatizados que van a ser de clase mundial, comparables a los de cualquier operación de esta compañía, ¿no? En términos de relaciones públicas, justamente en los años 30, el primer departamento de relaciones públicas se crea en Shell en el año 35-36. Bueno, pues luego de la muerte de Juan Vicente Gómez, pues lo que se dan cuenta, mira, el país va a cambiar, tenemos que estar preparados para mejorar nuestras relaciones con el gobierno. Y bueno, yo les había mencionado tópico Shell, que también es génesis en términos de periodismo industrial. Y en términos de talento humano, se van a empezar a hacer evaluaciones de personal y cursos de desarrollo profesional a todos los niveles. Y algo que, bueno, que es justamente mi proyecto de tesis doctoral, la compañía va a ser, comienza la venezolanización de la gerencia en la industria, ¿no? Que es lo que va a permitir que mediando 20 años, pues ya tú puedas tener un presidente de Shell venezolano,
tú puedas tener un director de refinación venezolano y que, bueno, básicamente cuando la compañía es nacionalizada en el 75, casi todas las posiciones digamos, de alta dirección de la compañía en Venezuela eran ocupadas por venezolanos. Y eso fue fruto, pues, de este proceso de venezolanización que inicia justamente a fines de los 40 y de los 50. Y bueno, la última parte de la obra se refiere al tema de las contribuciones en términos de responsabilidad social que hacen las compañías en Venezuela, ¿no? Por supuesto, comienzan para contribuir a ser sostenible la operación en el país y que pueda seguir. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque las zonas donde operaba Shell en la costa oriental eran zonas altamente palúdicas. Y ellos logran, antes de la llegada del DDT, que es lo que va a permitir resolver, digamos, for good, el tema del paludismo en los años 40, a través de una técnica que se llama el mosquito control, que aplicaba el Imperio Británico en el Medio Oriente, erradicar básicamente el paludismo de los campos, ¿no? Y eso permitía, pues, que tú pudieras operar, porque digamos, era tan fuerte el paludismo que las crónicas de los primeros tiempos de la industria es que te podía matar en horas a un obrero que contraía el paludismo, ¿no? Por otro lado, también ellos dados que operaban en zonas, digamos, donde no habían servicios, ellos crean departamentos de medicina, forman médicos venezolanos incluso fuera del país, crean escuelas de enfermeras para formarlas. De hecho, aquí tienen una imagen de eso. Por otro lado, también justamente con esa mirada a la responsabilidad social, crean lo que es el servicio Shell para el agricultor, para apoyar justamente a la mejora y la modernización de las técnicas productivas agrícolas en el país. De hecho, aquí tienen una fotografía, un ejemplar de uno de los libros que editaban. También algo relevante es que de alguna manera la incorporación de la mujer en digamos, en la empresa venezolana nace con las petroleras. Y de hecho esta imagen me gusta mucho porque es de una maestra en un campo petrolero, ¿no? En Lagunillas. Entonces, bueno, uno ve ya a la mujer como enfermera, como maestra, como asistente, y eso es algo que traen estas compañías, ¿no? Y conectando con esta maestra que les mostré, está el tema de formación a todo nivel, tanto técnico como de habilidad, de educación técnica, como de otras habilidades que van a llevar adelante, pues, a preparar al talento, pues, porque en esa Venezuela la posibilidad de conseguir las especialidades que ellos necesitaban, pues básicamente no existían y lo hacen. Entonces, de hecho acá lo que encierra es que hay un mensaje, y justamente esta es la portada del libro, que la fórmula del éxito va a ser una gerencia exitosa. Entonces, bueno, y de una operación petrolera, con la refinería, con el campo de producción, y los gerentes. Aquí vemos a John Loudon, que ya siendo presidente de Shell, él viene a Venezuela, y ahí está con Mr. Forster, que era el gerente general de la operación de acá, con el Ávila de Caracas de fondo, cuando está inaugurando la sede de Shell, que está en San Bernardino, en el oeste de Caracas, que es la que tienen en el medio, ¿no? Y abajo, entonces, es gerenciar, es educar, porque tuvieron que educar para hacer la operación sostenible y tuvieron que sanar para también hacerlo, ¿no? Entonces, justamente un poco lo que se trató de hacer en la portada es mostrar cómo resolvieron ellos el reto, ¿no? Lo resolvieron con gerencia, lo resolvieron con educación y lo resolvieron, pues, también con el tema de medicinas y de acciones, pues, para erradicar enfermedades que les impactaban directamente a la operación. Entonces, bueno, a ver, Osvaldo me lo había preguntado, el libro está en venta en el Buscón, acá en Caracas, pero si no lo consiguieran,
por favor escríbanme, aquí tienen mi correo, y bueno, y nos ponemos de acuerdo para ver cómo se los podemos hacer llegar, ¿no? Y los otros detalles. Estamos trabajando una versión, queremos ver cómo hacemos una versión para Kindle, para también hacer esto disponible para otros, bueno, para interesados en otros países y que sea mucho más amigable. Y por otro lado, en Visa History Review, en la edición del verano del 2020, bueno, Marcelo Buccelli, bueno, que es un gran historiador empresarial colombiano que está en Illinois, escribió una reseña sobre la obra, bueno, cosa que me honra porque los 120 años que tiene la revista, solamente 3 obras de venezolanos han sido reseñadas y esta es una, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes, y ahora pues absolutamente atento a las preguntas, comentarios que puedan tener, y bueno, y muy agradecido porque porque nos hayan acompañado. Adelante. Muchísimas gracias, Alejandro, por tan interesante participación. Vamos a leer, ya comenzaron a llegar las preguntas en el chat. Vamos a leer la primera pregunta. Es de Gilberto Morillo, la formula, y dice: Creole también promovió la formación de personal, pero no creo que los venezolanos lograron posiciones tan altas como en Shell. ¿Qué opinas de esto? A ver, todas las compañías lo hicieron, y Creole absolutamente no fue la excepción, pero también, a ver, lo que nunca hubo en Creole fue un venezolano presidente, porque Guillermo Rodríguez Erazo, que luego fue el primer presidente de la GOVEN, que es la filial de PDVSA que hereda a la operación de Creole, era el vicepresidente, pero sí definitivamente hay muchos, bueno, oye, Guillermo Zuluaga, que incluso llegaron a ser directores, no solamente de Creole de Venezuela, sino directores a nivel en Standard, en Nueva York. Así que no, definitivamente. Bueno, y eso es algo importante, y eso me lleva a un punto importante. Venezuela era tan importante para las petroleras que cualquier persona que fuese presidente de la operación de Venezuela terminaba siendo o presidente de la compañía a nivel global o terminaba siendo director global. Y en el caso de Shell pasó así. Por Venezuela pasó Bartol Van Hassel, por Venezuela pasó John Loudon, por Venezuela pasó Carmichael Pocock, por Venezuela pasó Ken Wedel, pasó Jan Delife, digamos, todos nombres que cuando uno después ve en la historia del grupo, terminaron en posiciones muy, muy altas, porque bueno, era la joya de la corona para el grupo, y lo propio ocurrió en Creole. ¿Ah? Perfecto. Gracias, Alejandro. Y Gilberto Morillo también comenta que, por cierto, la primera ingeniero de petróleo de Venezuela, Dilcia Ramírez, fue contratada por Shell. Mira, qué interesante. Sí. Hay un comentario del profesor José Ibazón. También dice que es importante la influencia de la ingeniería holandesa en la infraestructura civil de Venezuela y se ve muy claramente en el manejo de los campos petroleros afectados por las aguas del lago, conformados por los polders de Lagunillas, Tijuana y Bachaquero, y el manejo de la subsidencia en el tiempo. Mira, bueno, muy interesante y complementa lo que justamente hablábamos de la parte técnica, ¿no? Así es. Hasta ahora no tenemos más comentarios o preguntas en el chat. No sé si uno de nuestros coordinadores quiere también hacer alguna intervención. Justamente está llegando otra pregunta. Vamos a dar entonces espacio a esta pregunta. Es de Rodrigo Guerrero y dice lo siguiente. Profesor, de ocurrir una nueva apertura, ¿cuáles lecciones aprendidas se pueden trasladar a la actualidad desde el punto de vista de ambiente, seguridad y gobernanza de esta época? De esa época. ¿Puedes repetir la pregunta? Disculpa que la... De ocurrir... no, ya la leí, la leí aquí en el chat, disculpa. Ok, no, definitivamente. Mira, a ver, yo creo que el tema de educación
y el tema de sanar es central, o sea, porque definitivamente siguen habiendo unas grandes oportunidades en términos de estos temas que son centrales. Pero bueno, pensando específicamente en temas ambientales, bueno, hoy por hoy, pues el grupo, las compañías petroleras han evolucionado y de alguna manera están intentando convertirse en parte de la solución, ¿no? Cuando en algún momento los veían que eran solamente parte del problema. A nivel de governance, bueno, yo creo que esta mezcla de talento local con talento multinacional definitivamente es algo que enriquece, lejos lejos de restar. Bueno, en términos de seguridad, bueno, algo que no mencioné es que en las revistas Tópico Shell, de una manera muy artesanal, uno ve el esfuerzo de tratar de crearle a la gente el hábito de respetar las medidas de seguridad. Es decir, por ejemplo, de no utilizar alpargatas en el campo, sino ponerse las botas, de utilizar guantes, de utilizar el casco. Porque al final del día estos primeros tool pushers y estos que empiezan a ser venezolanos ya con formación, era del campo, pues, y eso es lo que ellos conocían, el sombrero, el utilizar alpargatas, y uno ve cómo la compañía va reforzando esto, ¿no? Yo creo que hay una lección bien interesante en términos en términos de seguridad, ¿no? Y bueno, y también en términos de ambiente va a haber una vocación también para la protección de la fauna. De hecho, bueno, pensando un poco ya en el grupo, hoy por hoy, muchas de las, para mí, mejores publicaciones que se han hecho en términos de protección de fauna, las publicó el grupo Shell acá en Venezuela. Adelante. Muy bien. Bueno, culminamos entonces el ciclo de preguntas. Le doy la palabra ahora al grupo de coordinadores. Adelante, Juan. Yo quería agregar con respecto a la última pregunta, que otra de las cosas que se puede aplicar hacia el futuro es que si uno analiza, tal como lo está haciendo Alejandro, lo que hizo la Shell, lo que hizo la Creole, uno ve que en la diferencia también hay un aprendizaje importante de que cuando hay multiplicidad de esfuerzos de diferentes centros, se logran especialidades particulares. Por ejemplo, la Shell desarrolló un conocimiento y una tecnología importantísima en el manejo de crudo pesado, en la inyección de vapor. La Creole tuvo otras áreas de especialización. Entonces, uno dice, para eventualmente cuando haya empresas privadas participando, esa multiplicidad tiene un efecto positivo sobre el desarrollo. Y la otra pregunta que hicieron sobre el dique de contención, eso tiene dos connotaciones. Uno, que es una obra de ingeniería holandesa que, por supuesto, dique de contención no es especialidad holandesa, me imagino, que fue tan bien hecha que es una de las pocas infraestructuras de la industria petrolera que no ha podido ser dañada, a pesar que la subsidencia ha continuado y ahorita el pueblo de Lagunilla está una cantidad de metros por debajo del nivel del agua. Y ese también trae otra connotación, es de que Shell, por ejemplo, utilizó como método de recuperación secundaria la subsidencia, que es una de las cosas más eficientes, mientras que Creole, por varias razones, uno porque estaba en el lago, pues usaba el mecanismo de inyección de agua e inyección de gas, precisamente para evitar la subsidencia y no tener que ir levantando todas las instalaciones que estaban en el lago. Bueno, no sé si hay más preguntas, pero en todo caso es un tema muy fascinante y muchísimas gracias, Alejandro. Se ve que conoces el proceso adentro y afuera. Y bueno, eventualmente si continúas con tus investigaciones, hacer una presentación similar sobre las otras filiales o las otras empresas sería interesantísimo. Muchas gracias y gracias a todos los asistentes. Por cierto, veo que Efraín Carrera
y no habíamos mencionado que nuestro super coordinador José María Debian también está en lo asistente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, quedamos a disposición y como les digo, los que les interese el libro, si no lo consiguen ahí en la librería, con todo gusto escríbanme y nos ponemos de acuerdo. Bueno, que tengan un feliz viernes y pues hasta luego y feliz Navidad si no hablamos. Muchísimas gracias, profesor. Saludos. Igual, gracias a todos. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Nos vemos el próximo viernes. Luego.